Hola hermanas y hermanos, que el Señor continúe bendiciéndonos a todos. Espero que hayamos empezado la semana de la mejor manera. Y bueno, una especie de lema que tenemos, creo, es recordemos adorar al Señor a través de todo lo que hacemos, ¿sí? Que hasta nuestro respirar sea para darle gloria a Él. Vamos a hablar hoy acerca de la oración y me parece que es pertinente. He visto varios videos, varios mensajes, varios escritos de gente con respecto a este tema y creo que el Señor está queriendo hablarnos y podríamos afinar un poquito más el oído a esto, ¿no? Para entender qué es lo que Dios está tratando de decirnos. La oración es una de las principales armas del cristiano, pero no es solo un arma, sino tiene que convertirse en un hábito a tal punto de que vivamos sumergidos en la presencia de Dios, no solo de buscarlo día tras día, es de vivir todos los días dentro de la presencia de Dios, es muy, muy distinto. En Mateo capítulo 6, de los versos 9 al 13, el Señor Jesús nos dejó un legado muy importante que hoy conocemos como el Padre Nuestro. Y lo más interesante de esta oración es las veces que Jesús dijo Padre, Señor, Papá, Dios. No, ¿verdad? No, sí, bueno, yo sé que estoy equivocado. Lo que pasa es que si nosotros nos prestamos atención a nosotros mismos cuando oramos, es terrorífica la cantidad de veces que decimos, papá, gracias papá por esta tarde, papá, que nos das, papá, te pedimos, papá, que bendigas, papá. Y es como que, ¿qué estoy diciendo? No nos prestamos atención y muchas veces gastamos demasiada saliva en oraciones que tienen sentido, pero rellenas de nada. Eh, Espero no ofender a nadie, pero son cuestiones que vivimos hoy en día. Necesitamos orar con entendimiento, así como cuando adoramos necesitamos saber qué estamos diciéndole al Señor a través de las canciones, a través de las letras, necesitamos ver, entender qué es lo que estamos cantando. Lo mismo es con la oración. La oración tiene que, como les decía, más que un arma, tiene que convertirse en un hábito para nosotros. Y con respecto a esto de Señor, 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 Padre, 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 Jesús dijo, no usen vanas repeticiones como tal tipo de gente. También dijo, no todo el que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y entonces, ¿qué parte no hemos entendido? Ahora bien, un problema muy grave que tenemos los cristianos es que señalamos muchísimo a X secta o a X religión o X comunidad o lo que sea y no nos vemos a nosotros mismos, no entendemos los errores que estamos cometiendo. Y por ejemplo, hay muchos cristianos, los he escuchado, que dicen, no, es que esa palabra de no usen vanas repeticiones y esto que el otro es para los católicos. Yo me pregunto, en ese momento, ¿a quién estaba hablando Jesús? Sino a los discípulos. Y además, si nos vamos a la historia y vemos un poco acerca de la institución del catolicismo, creo que Jesús fue antes del catolicismo, así que no le pudo estar hablando a los católicos. Dejen de señalar a los católicos, respeten sus tradiciones, sus costumbres, sus creencias y enfoquémonos en nosotros, en enmendar nuestros errores. Si ellos están cometiendo un error, que el Espíritu Santo les haga ver a ellos. Y si nos quiere usar a nosotros, está bien. Pero no podemos ir a intentar sacar la espiga que tiene aquel en el ojo si no sacamos primero la viga que tenemos en el nuestro. Así que dejemos de señalar, corrijámonos nosotros primero. Pero bueno, dejemos de un lado ya las repeticiones, dejemos de un lado todo eso, analicemos esta situación porque es cierta, o sea, la vivimos en nuestras congregaciones, nos juntamos con los amigos a orar y es así. Tratemos de enmendar esto porque no sé si está mal, pero tampoco creo que esté bien. Me parece que podríamos pensar en este momento que realmente la oración eficaz del justo puede mucho. Una oración rápida, concisa y con sesos. Una oración que no use tanta palabrería,
pero que vaya al grano es mucho más efectiva que una oración muy adornada con nada. ¿Ok? Pasemos a otro ámbito de la oración y es la oración en grupo. La oración en grupo es muy importante, es indispensable para la iglesia, es necesaria. De hecho, si hoy día entendemos todas las situaciones que estamos viviendo en Siria, en África, en todo el mundo, entenderíamos que si la iglesia se une realmente a orar como un solo cuerpo, no como el cuerpo mutilado que estamos viendo hoy día a través del mundo, si realmente entendiéramos esto y nos juntáramos a orar un momento juntos por todas las situaciones adversas que están viviendo la gente en Siria, la gente en África con respecto a lo de la trata de personas, la esclavitud que hoy día se sigue viendo, creo que la oración en grupo tiene mucho poder. Y saben, creo que tendría tanto poder como la oración de una sola persona cuando esa persona vive sumergida en la presencia de Dios. Jesús vivía sumergido en la presencia de Dios y él llegaba a cualquier lugar y el endemoniado se manifestaba y tenía que ser libre porque él vivía en la presencia de Dios y el Espíritu Santo estaba con él y él tenía ese poder. Sí, era Dios y hombre al mismo tiempo, pero si él no hubiese decidido vivir sumergido en la presencia de Dios, perdónenme que canse tanto con esto, pero es que no encuentro otra palabra para esto, vivir sumergido en la presencia de Dios, yo creo que nada de esto le hubiera pasado a Jesús. ¿Me parece? Tal vez sí. Habrá que preguntárselo a él cuando lleguemos a su presencia. La cuestión es que necesitamos entender, imagínense si Jesús tenía poder, él solo invirtiendo tiempo en la presencia de Dios, cuánto más poder tiene la oración, cuánto poder también tiene la oración en grupo. No creo que más que las oraciones de Jesús, pero bueno. Si nosotros llegamos a ese punto de imitar a Jesús en la oración y después nos juntamos en grupo, yo creo que la tierra temblaría, me parece. Pero necesitamos unirnos, necesitamos entender uno, tenemos que ser uno, porque así el mundo sabrá que somos sus discípulos y que Él nos ha enviado. Siempre teniendo en cuenta que este sumergirnos en la presencia de Dios nos lleva al cumplimiento de la voluntad, de su propósito para cada uno de nosotros. Y hablando de la voluntad, es una frase que deberíamos todos incluir dentro de nuestras oraciones. Hágase tu voluntad y no la mía. En Lucas 22, 41 al 42, es cuando Jesús está orando en aquella noche antes de ser entregado, pidiéndole al Señor, diciéndole, Señor, pasa de mí esta copa. Le presenta su petición, pasa de mí esta copa. Pero reconociendo la autoridad de Dios, que se hace lo que Él dice y no lo que nosotros decimos, Él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Nosotros somos, o sea, sí, como hijos de Dios tenemos autoridad sobre muchísimas cosas, pero es como que se nos olvida que Dios es Dios y Él está sobre nosotros. Entonces llegamos donde Dios y le decimos, Señor, nosotros creemos que se va a sanar en el nombre de Jesús. Y uno dice, sí, pero ¿y la voluntad de Dios cuál es? O sea, nosotros tenemos que entender que si enseñamos esto a los nuevos creyentes y a las personas que nos rodean, oremos, pero siempre digámosle, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, habría muchísima menos deserción en las congregaciones cristianas, porque justamente la deserción se da a causa de la decepción que muchos sienten al no haber cumplido sus deseos, sin entender cuál es realmente la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y es porque no enseñamos acerca de la voluntad de Dios. Solo enseñamos a orar y orar y orar y orar de la forma en que ya dijimos que lo hacíamos, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para con nosotros, para con nuestras peticiones? Y para ya cerrar, quería pasarles una info. Cuando era muy chico, tenía entre 10 y 14 años, más o menos, Dios me dio la oportunidad de pertenecer a un ministerio en el cual
a los chicos y a mí nos enseñaron una cosa muy importante y era el tiempo quieto. 10, 15 minutos, a veces 20. Y constaba de 3 pasos. El primero, callar mi voz. Decirle, Señor, te entrego mi mente, todos mis pensamientos, todas mis ansiedades, por favor quítalas de mí, te las entrego. Punto número 2, callar la voz del enemigo. Señor, yo te pido que por favor calles la voz del enemigo, que lo apartes en este momento de este ámbito que es nuestro y bueno, para poder escucharte mejor. Y tercer punto, Señor, acá tengo mi Biblia, acá tengo un cuaderno, háblame. Háblame a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Quiero conocerte más. 15, 10 minutos. Y si esto se convierte en un hábito durante poco tiempo, el resto de nuestras vidas vamos a necesitar hacerlo. Y eso es lo que me sucedió. Le doy gracias a Dios por esta gente. Amo a esta gente que nos enseñó esto, a mis amigos, a mí. No sé cuántos todavía tendremos ese hábito, pero es bueno, es lindo, es hermoso, porque sabemos que estamos en permanente comunión con el Padre. Invitémonos, motivémonos unos a otros a vivir permanentemente en la presencia de Dios, porque realmente es lo que nos sostiene. No es las posesiones, no es la popularidad, se trata de la presencia de Dios. Todo se trata de la presencia de Dios. Que se haga su voluntad en nuestras vidas, siempre. Les mando un abrazo muy grande, espero que sigamos teniendo una semana hermosa y bueno, que el Señor les bendiga muchísimo.